ya setearon esta cuestión de que iban a necesitar, para falsear la gravedad en su momento, iban a necesitar emular la cámara lenta. Porque la cámara lenta es lo que se parece a una sensación de ingravidez porque tardás más en caer al suelo. Entonces, esto es muy cómico porque en una entrevista de un documental que hizo un documentalista llamado Aaron, no me acuerdo el apellido, el estado de Ohio, que es el mismo estado en el que vive o el que vivía Neil Armstrong, le pagó a este documentalista $60.000 para que viaje por todo Estados Unidos entrevistando a la gente viva que participó en el programa Apolo para demostrar que el hombre llegó a la luna. Le dieron $60.000. No lo pudo demostrar. Es más, ven el documental que dura 1 hora y no hay una sola prueba concreta. Es más, el tipo no pudo dar el veredicto de que el hombre llegó a la luna y ni siquiera, siendo pago por el propio estado de Neil Armstrong quiso ser entrevistado al nivel de que en la radio local el propio conductor lo llamó al aire, no le atendió el llamado y el propio conductor de la radio le decía: Neil, esta es tu oportunidad de salir al aire y hablar con la gente. Entonces, ni siquiera el propio estado de Neil Armstrong pudo demostrar que el hombre llegó a la luna. Y de esa entrevista, de ese documental, surge esta pequeña parte en donde Buzz Aldrin se lo ve muy nervioso y tiene que justificar esta cuestión de la cámara lenta. Ahora, el punto es, cuando le sacás la cámara lenta y restaurás, porque la NASA, no solamente la NASA, Hollywood ya tenía cámara lenta fluida, sin pérdida de frames, desde 1930 y pico. O sea, no es que no existía la cámara lenta en esa época. ¿Qué pasa cuando le sacamos la cámara lenta? Bueno, vamos a ver. On the surface was quite easy. The lower gravity gave the overall impression of a slow motion world. A slow motion world. The slow motion world. Quedó claro. Bien. Ahora, ¿qué pasa si le sacamos eso? Y aparte los movimientos. ¿Qué hace para atrás? ¿Por qué se fue para atrás? Esta es buenísima. ¿Qué pasó? Esta, el calzón chino, le dicen. ¿No? Y esta... se fue, no lo pudo tolerar, se fue. Y la bandera de allá, ¿no? Acá pasa y... ¡Uy! Dejó el aire, movió pero no es que no había aire en la luna. ¿Qué pasó ahí? Ahora... Hay una gran pregunta, ¿no? Que es justamente, ¿qué es lo más difícil de hacer en la luna para un astronauta? ¿Alguno tiene alguna idea? Coger algo del suelo. Mear también, sí, hay muchas. Sí, pero podemos sospechar de que la NASA pensó un traje con pañales, como tuvo que justificar cuando se le inundó el casco ¿no? al italiano en el 2016. Pero sí, es agacharse. O sea, lo más difícil de ir a la luna es agacharse. Por alguna razón que todos desconocemos, un astronauta no se puede agachar, o sea, que no se te caiga el martillo porque es un quilombo. No sabemos cuál es la fuerza que hace que no se vaya. Mirá, eso. Pero no me puedo agarrar igual, No pudo. Ahí va, eso, ahí va. Si tenés artrosis en la luna no pasa nada. No pasa nada. Pero ahí la puta. Ahí la puta. ¿Por qué no se cae si está inclinado? Eso. Ahí va. Y esta, miren, esta es buenísima. Mirá la vuelta que da como el perro loco. ¿Estás bien, amigo? Sí, estoy bien. Eso
una locura que la gente defienda esto. En serio, es una locura que la gente defienda esto. Realmente es de locos. Obviamente hay mucho más, hay muchísimo más. Hay una muy famosa que creo que todos ustedes la tienen vista. Nunca está de más, la voy a pasar rápido. La voy a pasar rápido porque vale la pena para quienes no la hayan visto. Primero que todo, decir que la NASA en 60 años no modificó mucho su tecnología para ir a la Luna. Sigue utilizando los mismos métodos de cable, lógico, ¿no? Entonces, ellos utilizan el sistema Argos, que así como existe el telescopio Lucifer, que significa otra cosa mucho más larga y compleja que ustedes no están capacitados para entender, Argos significa Active Response Gravity Offload System. Ahora, el tema, a mí lo que me encanta es cuando le ponen todos los norteamericanos, dirían fancy names, pero en realidad también Argos es el hijo de Zeus. Pero es otra cosa en este caso. Este es Argos, Argos. Entonces, simplemente, porque esto está en inglés, no lo subtitulé, no lo voy a comentar arriba. Pero básicamente es un sistema que se viene desarrollando que se puede utilizar o para ir a la Luna, o falsearlo, o para rehabilitar personas. Depende, o sea, eso depende de la necesidad. Pero ¿qué pasa? Acá, ¿qué es lo que hay? Hay un eje cartesiano bidimensional, pero después está toda la maquinaria de motor que te puede levantar, ¿no es cierto?, hacia arriba o hacia abajo. O sea, tenés la libertad de los tres ejes para moverte. Obviamente, cuando uno va al Lola Center de la NASA van a ver las grandes máquinas y hangares que simulaban cómo se aterrizaba. O sea, que podés colgar a cualquier persona, básicamente, como si nada. Y la podés hacer mover para acá y para allá. ¿El tema cuál es? El tema que a veces el sistema no se mueve con vos y por eso tenemos las reacciones que veíamos anteriormente del hombre en la Luna. La Luna de queso parece, pero bueno. Ahí, este es el sistema actual que te presentan ahora, ¿no? 60 años después, y uno puede ver cómo la apariencia de gravedad, o de falta de gravedad que nosotros nos han metido en la cabeza, pareciera encajar. Ahora, es una máquina. Active Response Gravity Offload System es una máquina con un switch, que si vos ponés mal el switch, la gente se da cuenta que tal vez tu cable se desató y te vas para abajo de golpe, o que lo pusiste antes y te tironea. Es un sistema muy delicado el tema de Argos. Ese mismo sistema se lo puede encontrar a lo largo de un montón de evidencias en la NASA. Primero, bueno, ustedes tal vez habrán visto, ¿no? Thomas Pesquet, el astronauta francés, nos dice que, pueblo, audacia, cultura, exploración, sapienza y engaños. Porque shenanigans en inglés significa engaños, literalmente, no es que es una interpretación mía. Y si uno lee lo que dice este texto de acá, que sé que está tapado por la tarima, él explica por qué le puso shenanigans a este patch. Pero lamentablemente, como dice acá, dice, es secreto. Lo dice ahí donde está mi mouse, acá, esta tarjetita dice, el resto es secreto. O sea, te lo explico hasta donde te lo puedo explicar, pero shenanigans en sí no te lo puedo decir. Otro secretismo más de la NASA en la modernidad. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué si realmente la NASA hiciese tan bien las cosas y sería realmente tan realista, por qué ellos mismos tienen que autojustificarse de que realmente no están colgados por cables? Some people believe that you're not really in space, you're just tranquilly in some sort of a hidden space on Earth. How do we prove to people that you are 500 kilometers above me? How do Parisians get to this and that? Well, it's hard to fight against that sort of conspiracy theory. But, what you're controlling, you can see, for example, how... Esa es la prueba máxima que tienen para demostrar que está en cero gravedad. There's no anti-gravity machinery on Earth. El cuello, maestro, parece que se está orientando como la Tierra. Este tiene el síndrome Collins. O sea, él tiene que sacar fotos, mirarlas en su casa para autocreerse de que realmente fue ahí, ¿no? O sea, tengo que... ¿no? Ahí lo dice. Realmente dice... es una experiencia tan asombrosamente única, yo creo, que tuve que sacar fotos para
De hecho, de haber tomado tantas fotografías acá arriba, me ayuda a creer que realmente lo hizo. Y este es buenísimo, o sea, están en un estudio en Nebraska, dicen. Ahora, acá hay muchas cosas para analizar, no el pelo justamente, pero este muchacho que ya se empieza a mover con anterioridad, el hecho de que tiene una mano acá atrás, va a estar buscando algo, por ahí, ahí empieza a buscar algo, toca, cuando toca, ahí, ¿por qué? O sea, ¿por qué para ir de A a B tenés que mover el brazo como si hubiese una especie de cable? ¿No? Porque, o sea, yo levanto el brazo así, ¿no? Ahí. Incluso la chica señala algo. Incluso la chica, con el dedito incriminador, dice, guarda que ahí hay un cable. Ahí hay un cable. Obviamente, digitalmente, hoy en día uno con el celular, si quiere, pone borrar esto y en tiempo real te borran lo que quieren. Hay cientos de técnicas para remover cables, es una de las primeras técnicas de Hollywood para poder hacer el hombre araña, lógico. El hombre araña no es de verdad, muchachos. Muy excitante que puedo realmente... aparte, el periodista, ¿podés realmente, pero por favor te pido, asegurarnos de que estás en la estación espacial? ¿Y cuál es la mejor prueba? El pelo. Hidden wires. No le dejó ni contestar. It is very helpful because my grandchildren, they always say they are not really in space, it's all organized in NASA Hollywood. Mi nieto me dice que no están en el espacio. Calculo que el nieto de esa persona debe ser uno de esos jóvenes que todavía no se volvió adulto y por lo tanto se está dando cuenta que hay algo que no está bien. Ahora sí. Y nadie se ríe, solamente... Floaty astronaut trick. O sea, hacemos un truco de astronauta flotador, es como un perro, ¿viste? Muertito. Y entonces hacen el muertito, en este caso hacen la vuelta carnero. Y con eso ya probaron todo. So in the last couple of seconds, though, you've done a great job describing what obviously have people in space. The space program is by no means over. You just finished up with some more astronaut tricks to prove again that you are actually in space. This is not a farce. This is not a farce. Look at that. Levanta la cámara y enfócame para dónde te vas. Thanks, Mike. Thanks, Ron. Ron, we'll see you soon, buddy. Vale, y la cadena se le cae. Y esta es la mejor de todas y esta es la última vez que van a ver, o sea, yo sé que capaz que muchos de ustedes lo vieron, pero esta es la última vez que la NASA dio vueltas carneros con 5 personas en un espacio tan reducido como... Y después de esto dijeron, no lo hagamos más, muchachos, por favor. Y no lo hagamos más. Entonces, para los que no los conocen, el periodista les pide un truco de astronauta, y que hay truco mejor que el astronauta de la vuelta carnero. Entonces, cuando ya le piden eso, el de atrás ya se va, porque si no se va el de atrás sería imposible. Entonces ya me voy. El de atrás se va, pero con el bracito en la panza. Con el bracito en la panza, al estilo Superman. Y después el pelado lo mira como diciendo, ¿te acordás que la practicamos esta? Sí, pero... No me acuerdo tanto, no me acuerdo lo que hicimos, pero vamos a improvisar. No es para improvisar, que sí, improvisar. No, eso. Y entonces acá, queda con el brazo atado, que le cuesta desembaracanarlo. El pelado, ¿no? Ahí se agarra la mano, mueve algo, se cruza. Vuelve a cámara para distraer. Está todo enroscado, empieza a girar para desenroscarse, empieza a girar, sigue desenroscándose, pero Scott Kelly no puede. O sea, acá incluso levanta los bracitos como para terminar de decir. Aparte, ¿vieron el gesto en la boca? Que hace un gestito como diciendo, no estoy bien, Está aguantando la risa. Y nuevamente
vuelve a tranquilizar a todos en Houston y le dice, no tenemos ningún problema, yo ya vi todo desde acá. Voy a ir a resetear el sistema Argos, lo voy a resetear porque lo vemos a Scott que ya se está poniendo colorado y en el espacio no hay orientación, o sea, es todo lo mismo. Entonces va ahí fuera de cámara y el sonido lo dice todo, ¿Por qué? Porque Scott Kelly no apagó el micrófono. Fíjense que este es un video viejo de que el micrófono está cableado y vieron que siempre para pasarse el micrófono lo apagan, lo pasa, lo prende y vos decís, ¿por qué apagar el micrófono entre medio? No la apagó y entonces se escucha los motores de arriba. Y aparte, yo no sé si es... O sea, no sé qué ecuación matemática te puede mostrar que cuando se escucha un sonido semejante la ropa se mueve en dos direcciones perpendiculares. O sea, una y después para abajo. O sea, hace una para el costado y otra para abajo. Y ahora... El mismo sonido, ¿no? Acá estoy. $53 millones por día. Fuerte, ¿no? 53 millones por día. El punto, ¿cuál es? La última. A veces tienen otro problema más. Que es justamente ese problema de switch cámaras. A veces no lo hacen a tiempo y se ve este tipo de... Lo dejo a su discreción si es que está tironeado por un cable o se trabó en el piso. Esta pantalla de acá atrás está enfocando a un astronauta que viene con el brazo acá arriba y no se ve la muñeca donde está. Entonces preguntan, Houston, are you ready for the event? ¿No? La típica. ¿Y qué pasa? De golpe tiene una esclerosis múltiple. Sí, estamos preparados para el evento. Ahora, ¿qué pasa acá? Primero, el recorte de pelo es muy malo. O sea, digitalmente cualquier persona que trabaja dice, el pelo te banco que esté así, pero que tu propia cabeza tenga momentos transparentes. Yo sé que no se ve muy bien en el proyector, pero es medio fuerte que tu cabeza tenga un momento transparente. Ni Head and Shoulders te hace eso, pero el tema más puntual es ahí. Tiene los dos brazos hacia adelante. ¿Y qué hace? Viene hacia cámara, toca, podemos suponer, de malicioso que somos, que está tocando el botón que tocó los otros astronautas, y cuando le pega el tirón para acomodarse, tenemos una evidencia, no prueba, una evidencia de que tal vez esté utilizando el mismo método que sus compañeros. Y después es curioso porque a lo largo de toda esta entrevista, que están hablando de un partido de fútbol americano acá en la Tierra, según ellos, se la pasa constantemente cada tanto, ¿por qué toca ahí arriba? ¿Qué toca ahí arriba? O sea, tac, viene, pin, toca, y para atrás, toca. Sí, ¿pero qué estás tocando? ¿Qué toquetón? Eso es. Ahí agarró la pelota de fútbol americano. Eso. Listo. Claro, pero todo lo mismo lo hace acá, ¿no? Las flexiones mágicas de los astronautas las hace exactamente. Hasta Alexis Sánchez la hace. Con el Richard arriba. Bueno, en fin. ¿Saben lo que pasa? Que después de todo, o sea, podemos analizar todo el sistema Argos, pero cuando a la NASA se le ve un tanque de buzo directamente en una misión espacial, se fue todo al carajo. O sea, ¿para qué vamos a estar analizando el Argos si acá se le ve un tanque de buzo en medio de una caminata espacial? Y a los rusos se le ve directamente el buzo en el reflejo del visor. Y ambos tienen entrenamiento abajo del agua. Al pedo analizamos todo lo anterior.
Mirá lo que es el tanque de buzo ahí. Directamente. La NASA. En fin, ¿por qué le mostré esto? Porque básicamente hay mucha gente que... hay un problema que ellos lo hacen muy bien y que todos hemos tenido. Creo que todos hemos visto la película Hombres de Negro. ¿Quién se viste de negro? Sí. Sí. Lo que llevan detrás, las mochilas esas pagadas, como sea, ¿llevarán ahí la botella de oxígeno hasta más De oxígeno, ahí no llevan nada, está vacío eso. No, pero si están en una tanqueta de agua. Ah, sí, lógicamente. Sí, puedo decir que en las modernas caminatas espaciales. Tranquilamente, sí. Sí. Digo, el tema cuál es, mucha gente se informa de esto, ¿no? De manera tal vez salpicada, ¿no? De a pedacitos. Y claro, después llega a la casa, prende la televisión y sufre el flash blanco de los hombres de negro. ¿Por qué? Porque prende la tele y ve una noticia de Scott Kelly acaba de aterrizar del espacio después de 666 días que fue la mujer en realidad, ¿no? Pero quiero decir, la persona que está ahí en el medio de la transición, cuando prendió la televisión, se reseteó. Porque dice, no me pueden estar montando todo este show. Pero sin embargo, la mayoría de esas personas no son creyentes. Y no dicen lo mismo del Vaticano. No dicen, no puede ser que el Vaticano esté inventando la historia de un tipo que vivía en las nubes y que vino y nos salvó a todos y después se fue por 3 días y después no volvió más. Y que todos los arzobispos, todos los cardenales, todos los científicos católicos que hay, los científicos jesuitas, las revistas, los noticieros, las vírgenes que lloran sangre, los ángeles que aparecen de vez en cuando, no puede estar todo arreglado. Y es la misma historia, es la misma narrativa, es el hecho de que hay algo que es falso o que no está demostrado y a través de los medios de comunicación te lo implantan como una realidad. ¿Y qué pasa? ¿Vas a ir a cuestionarle al Papa de que él no tiene la autoridad para decir yo soy el enviado de Dios? O sea, discutirle al Papa que no es el enviado de Dios. No podés, como diría Richard, ¿no? Vaticanamente, religiosamente hablando, él es el enviado de Dios. Y él te puede dar a vos también, ¿no? Como a los reyes se le decía, fue elegido por Dios, yo te caso. Entonces, ¿cómo le discutís a la NASA que el astronauta? No le podés discutir a la NASA, porque no te va a decir, no, tenés razón, maestro, sí. En realidad, no, esto es una mentira. Pero claro, la persona promedio muchas veces sufre ese reseteo instantáneo. De hecho, nosotros sabemos que la mayoría de los personajes de la historia o fueron inventados o fueron renombrados o redecorados. Y lo que siempre quedó fue que siempre tenían una escuadra y un compás en la mano, o que metían la manita dentro del saco, o que directamente decían que eran masones. Desde un Cavendish, ¿quién escuchó Cavendish antes de meterse en el tema Tierra plana? Boguer. ¿Quién es Boguer? Nadie. Yo no lo escuché hasta que el gran Lenny hizo ese video tremendo sobre la gravedad y ahí me enteré que para comprobar la atracción gravitacional fueron a una montaña, colgaron una plomada y a ver si la montaña traía la plomada. Y no le funcionó, claramente. Y le dijeron a Cavendish, maestro, tenemos que hacer algo. Metemos 2 bolas colgando y vemos qué hacemos. Total, nadie después lo va a replicar nunca en la historia, quédense tranquilos. El punto es que la masonería estas élites tienen un conocimiento que nos pertenece también a nosotros, lógico. No lo van a dar, lo van a distorsionar, incluso por más que la masonería diga que está en contra de o que no son una religión, lo son una secta o son una escuela de altos misterios o de este tipo de estudios, incluso tienen sus propios libros sagrados, tienen su Biblia, su Holy Bible de la masonería, que empieza en la página 33. No creo que les diga que nació el 25 de diciembre Jesús en este libro. No sé si les contará la historia o aparecerá de que tenía la edad de 8 años. Es un tema muy controversial, yo no quiero herir susceptibilidad ni nada por el estilo. Cada uno tiene el derecho de creer en lo que le hace bien, lógicamente. Pero no puedo dejar de exponer que la masonería tiene un libro que cuenta
una versión que va más de la mano de lo que uno estudia cuando estudia estos temas. Cuando se empieza a meter en el ocultismo, empieza a ver que no Jesús o la religión católica, sino que todas siempre están basadas en un culto solar y siempre hay un elemento personificado que representa al sol, otro a la luna, otro a las auroras boreales, otro a la tierra, otro al éter, otro al viento, como critican a las culturas antiguas cuando le ponían nombre a las cosas naturales. Ellos también lo tienen. Entonces, por ejemplo, en la Biblia de la masonería, ellos hablan de, entre comillas, de que tal vez algo más adecuado o menos adecuado depende de la perspectiva de cada uno, pero ellos te dicen, mirá, cada vez que aparezca la palabra de este personaje representa el sol. Cuando se hable de María es Isis, que es la luna. Cuando se hable de este es tal cosa, tal otra. Entonces, es complejo determinar cuál de los libros. O sea, yo no creo que a un grupo de esclavos le den un libro que le cuente la verdad. Y si está la verdad ahí escrita, no nos van a dar el conocimiento para descifrarla. ¿Por qué? Porque cuando uno va a la iglesia, el cura de la iglesia no puede tener, por una cuestión de jerarquía, el mismo conocimiento para interpretar la Biblia que tiene el Papa, o que tiene un arzobispo, o que tiene un cardenal. Porque el militar, que es cabo, no sabe lo mismo que el sargento ni que el capitán. Entonces, si uno pretende ir a un colegio y pretende ser informado, instruido por un tipo que es igual que vos, ¿puede suceder? Sí, puede suceder, pero habría que contrastar las imágenes. Por eso nosotros siempre decimos, no le crean a nadie, hagan su propia investigación y fíjense si coincide con lo que esa persona les está presentando o si existen otras alternativas. Incluso también la Kabbalah y toda la cuestión de los sefirot y el árbol de la vida, antes o en el mismo momento, porque siempre es algo que está bien añadido a toda la cuestión judía, pero también lo tenían los egipcios. Entonces, nuevamente, si venimos leyendo que todos estos ocultistas y jesuitas se basan en el hermetismo, específicamente en la cultura egipcia, dice los libros de historia, y vemos pirámides en todas las capitales del mundo, y vemos obelisco en todas las capitales del mundo, y una adoración a un culto solar y el modelo heliocéntrico, esta parte también hay que cuestionarla, porque ninguno de los que está acá entró al tema de la tierra plana por una cuestión religiosa. Después se dio cuenta que la religión que profesa coincide, al igual que coinciden un montón de otras religiones, y sobre todo toda la cuestión de culturas naturalistas, mal llamadas tal vez, bueno, mal llamadas no, mal interpretadas. La palabra chamánico es más tabú que el éter en muchas de las cuestiones. Entonces, esa parte yo no la puedo dejar afuera. Ese es mi consejo simplemente, ¿no? Y toda esta cuestión cabalista, toda esta cuestión de culto solar, obviamente hoy en día, al mejor estilo Ave Fénix, se vuelve otra vez a renacer. Entonces, ¿ahora qué surge? La física cuántica, de la cual yo me he creído un montón de cosas y que como leímos anteriormente, siempre tiene que haber una parte de realidad para poder meterte una gran mentira, si no, no la aceptaría el público. Entonces ahora todos los físicos de los medios de comunicación masivos empiezan a decir que qué casualidad que todas las teorías actuales, después de Albert Einstein, coinciden con la Kabbalah y con el Torá. Y qué gran cultura. Ellos ya sabían que la Tierra era una esfera, que el tiempo y el espacio se curvaba y que las partículas de los muones y los quarks existían, pero le ponían otro nombre. ¿Y por qué la asocias con eso? O sea, ¿desde cuándo la ciencia nuevamente vuelve a ser una religión? Y esto es mucho de lo que se denuncia desde el terraplanismo moderno. Es que nos están sacando la ciencia, la espiritualidad, la medicina, lo natural, la salud, nos obligan a vacunarnos, nos imponen un nuevo orden mundial. Entonces, si uno va a los hechos, se va a empezar a encontrar con este tipo de tendencias. And I like to say that I walk in the footsteps of giants like Albert Einstein and Niels Bohr. I'm not a philosopher. However, I am rather dazzled by the fact that many of the basic mysteries that we find in string theory and the theory of everything seem to be mirrored in the Zohar and in the Kabbalah. As a scholar, the most amazing thing of all is the degree to which modern astrophysics Astrofísica? sounds like a Kabbalistic text. When I first made the correlations between Kabbalah and science, I was stunned. We do know that Isaac Newton had access to certain mystical Lo sabemos. certain texts of the Kabbalah. Pensé que era una conspiración. Description of creation is coming from a single little point from a speck,
and of having matter form and time and space form all together at the very beginning. It sounds very much to me like a description of the Big Bang. I couldn't believe that the Kabbalists could derive these truths without. Pensé que la matemática era la única manera de encontrar la verdad del universo. Really learned any mathematics or physics. All the things that could destroy string theory, all the things that do destroy every rival theory to string theory, they are all eliminated in precisely 10 and 26 dimensions. Contame cuál es la quinta que todavía... Ni la cuarta te puedo todavía decir. These dimensions are magic. These dimensions are magic. Mirá que... por eso no me lo contaba. Está bien, porque eran mágicas, gente. These dimensions come from. The Zohar says those things that could be lucky guess. I don't know. Este ya un poquito más rescatado, ¿no? Como diciendo, bueno, si el Zohar dijo eso, capaz que tuvieron suerte. O sea, bueno. It's rather amazing. This uncanny reflection of some of the most advanced cosmology that are mirrored in the Zohar and ancient Kabbalistic texts. Entonces, digo, hoy en la modernidad, desde hace 500 años hasta nuestros días, tenemos dos, podríamos decir, religiones que, como venimos viendo, no solamente controlan la cuestión espiritual, sino que también la cuestión científica. Cuando digo ciencia, estoy hablando de todo, alimentación, farmacéuticas, todo lo que tenga que ver con la ciencia, incluso, ¿por qué no hay autos que vuelan como nos mostró Volver al Futuro? Porque si volás en un auto te das cuenta que la Tierra es plana, eso está clarísimo. Y después, bueno, tal vez podría ser un quilombo que todos se choquen y ese tipo de cosas, ¿no? Pero ¿por qué no está la energía libre? ¿Por qué la energía libre la tiene que estar buscando gente en el taller de la casa y todavía le tenemos que creer a Shell que está investigando para hacer un motor a agua cuando ya hay 50 tipos que hicieron un motor a agua de la década del 60, ustedes tienen uno? Entonces, hasta eso es, ¿no? La ciencia también. Digo, hay una cuestión muy clara en donde a muy corta investigación uno se puede dar cuenta cómo la religión católica toma muchos principios de la egipcia. La judía pareciera también, no soy un gran estudioso, pero pareciera tener una tendencia a toda esta cuestión de obeliscos, pirámides. ¿Los usan los obeliscos, los pirámides, los judíos? Sí, los usan. Y los católicos también. Y muchas otras también. Eso nadie lo va a discutir. Tenemos después los protocolos de Sion y la mónita secreta. Y tenemos el pacto secreto. Entonces digo, nuestro pacto creará una ilusión que será tan grande, tan inmensa, que escapará la percepción de los sentidos y aquellos que la vean serán acusados de locura. ¿Quién de acá no sufrió la de estás loco? ¿Cómo la Tierra va a ser plana? Pero ¿quién de acá vio, percibió, olfateó una Tierra esférica? Los protocolos de Sion, la represión del pensamiento a través de imágenes, y la mónita secreta, apoderarse de todas las almas de este mundo. Léanla, se van a dar cuenta. Incluso acá, dejémosle creer la importancia que nosotros mismos le hemos inspirado en las leyes científicas y sus teorías. Bastante autorreferencial, ¿no? Y acá vemos un poco el concepto antiguo y el concepto moderno de esto. Y vemos un poco la idolatría a la esfera.
Richard, le damos ¿cuántos? 4 o 5. Le damos 5, si te portas muy bien, 6. No, 7, el 6 no nos gusta mucho. Fue un poco en tono de broma, ¿no? Un poco de humor, no tengo nada para hablar. Lo que tenía para decir lo he dicho, está todo en mi canal. Busquen entre las 954 horas que hay por ahí algo a encontrarse seguro. No, la verdad que ha sido una emoción muy grande poder encontrarnos todos. Yo lo viví de una manera muy fuerte porque, bueno, claro, varios me identificaron y bueno, me dijeron, Richard, qué sé yo, abrazo. La mejor experiencia de mi vida, creo. Lo digo con un poco de emoción, voy a tomar aire, pero... ¡Vamos, Richard! No. Gracias. No, simplemente me pareció que Iru estaba atravesando un momento y dije, bueno, ¿ahora qué hacemos? No. Te vi flojito. Les quiero contar esto, la primera vez, yo vengo del... Ahí va a calentar el mate. Bueno, entonces me toca a mí seguro. No, el tema es la primera vez que lo vi a Iru en acción en video, porque yo venía con esta exploración desde el inglés, así como seguramente Oliver, que está acá con nosotros, venimos investigando seguramente casi al mismo tiempo. Claro, en inglés esta temática tiene presencia de mucho tiempo antes que en español. De hecho, yo no sé si Oliver no fue de los primeros o el primero en subir algún material. Entonces ya veníamos con esta exploración en inglés y hay mucho material. Entonces, para cuando yo decido pasar al otro bando, pasar a la habla hispana, no, ya no necesitaba nutrirme de datos y demás, entonces simplemente empecé a conocer a los protagonistas y ahí me empecé a mirar algunos videos de Oliver, que eran los que más presencia tenían en ese momento, y después a Iru, ¿no? Pero siempre esa idea, ese complejo que tenemos de que la lengua inglesa es la que manda, ¿no? Es la que tiene la verdad, y nosotros venimos atrás como siguiendo, ¿no? Siguiendo un poquito atrasado siempre, qué sé yo. Y seguramente ese virus lo tenía bien instalado porque mantuve esa actitud y le quité méritos quizás. Por ejemplo, las pruebas de Oliver eran solo 30, cuando las de Eric es una broma, las de Eric eran 200, ¿no? Entonces, eran 30 Oliver o eran más. 30. Ahí está, pero pasa. Un micro ahí. Esperando a que acabe. Sí. Pasa tranquilo, Esto yo me lo apoderé porque soy un cara dura. Ustedes ya me conocen. Casi. Dale. Simplemente agradecer a todo el mundo que haya venido aquí. Creo que estamos haciendo algo que es increíble, hablando de un tema tan controvertido, que tanto odio genera, ¿no? Por parte de la sociedad. Estoy jodido de la pierna, por eso no. Pero nada, simplemente agradeceros a todos que hayáis venido aquí. Y bueno, seguro que se hacen más encuentros de estos, con una sala más grande, porque he visto que había mucha gente que se ha quedado fuera. Y bueno, yo estoy preparando, ya lo anuncio aquí, ¿no? Mientras que viene Iru ya. Estoy preparando un segundo libro con más información que hemos ido recopilando, porque el primero era de 2016, hemos recopilado muchas cosas. Y estoy esperando a recopilar todo esto en un libro y luego hacer pues una charla. Me gustaría que hablase Richard, que ya hemos visto que ha improvisado muy bien aquí. Y bueno, pues simplemente eso, ¿no? Anunciar que a lo largo quizá de este año haremos pues una conferencia, una charla, una sala más grande, invitando a todos los referentes y a todo el mundo que quiera aportar algo. Y nada, simplemente pues eso, agradeceros a todos y un saludo. Gracias.
Entonces, ese concepto, ¿no?, de que la lengua inglesa es la que manda en nuestro pensamiento, nosotros lo tomamos como referente, las películas de Hollywood son más importantes que las películas españolas o argentinas o lo que sea. Y bueno, un poco con ese cuento. Y quien vino a un poco a romper eso fue Iru Landucci, al momento que lo encuentro en una televisora de la Universidad de La Plata, defendiendo el terraplanismo. Y lo vi muy frágil, como en este momento, no, lo vi muy frágil, ahora se confirmó que era un tipo frágil, ¿no? Pero dije, no, ese muchacho flaquito, así yo vengo de escuchar a unos gordos, así, porque los estadounidenses tenemos hay mucha comida de la buena, ¿no? Saludable. Entonces, todos gordos, ¿viste? Los estadounidenses. Imagínense la diferencia entre Kinder Malo y ODD TV, ¿no? Son como Kinder Malo, no, perdón, ODD y Kinder Malo, ¿no? ¿Está con nosotros Kinder Malo o no? Al final. Estaban afuera, estaba abajo. Nada, lo menciono simplemente porque, bueno, estamos agradecidos a la presencia de muchos que digamos, ponen un poco en juego sus chapas, son gente que tienen ya cierta trayectoria en el mundo del espectáculo y demás, y no tienen problema en venir a sacarse una foto con nosotros haciendo esta seña. Entonces lo veo a Iru Landucci en la Universidad de La Plata y lo desacredité por su estampa, ¿no? Por la falta de vigor físico, según mi percepción, por supuesto. Entonces, pero cuando lo escuché hablar, ¿no? Así como los que lo entrevistaban se fueron como que acomodando mejor en la silla, porque el hombre hablaba con mucho poder. A mí me pasó lo mismo, me empecé a ir un poco para atrás así, y cuando me di cuenta, el calibre de investigador y de orador, de presentador, un tipo que piensa, que razona, el calibre de Iru Landucci, me di cuenta que en lengua hispana estábamos salvados. Ya teníamos un pensador, un investigador. Y bueno, eso me motivó también a mí a engancharme, a tratar de subirme a ese barco, ¿no? Como todos que saben tranquilamente de que, digo, que yo lo confieso abiertamente, que soy un enganchado en la onda de Iru, pero claro, eso me ayudó a crecer y a desarrollar mi propia voz, y hoy me han dicho muchos que, bueno, que también el aporte mío ha sido importante, pero no voy a eso. Voy a que un poco la idea de que esto de depender, ¿no? del pensamiento ajeno al nuestro, ¿no? La idea de que tenemos maestros siempre que están ahí en algún lugar inalcanzable. Todos nuestros maestros eran, bueno, Eric Dubey allá ¿dónde está? En Indonesia o no sé dónde, Malasia. Y ¿está acá Eric Dubey? Es un trani. Ah, bueno. Y los estadounidenses y los americanos y los británicos y esa onda. Y después de repente me doy cuenta que el pensamiento genuino, la investigación verdadera, la podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestro lugar. Una de esas cosas me enseñó Iru en ese momento cuando me di cuenta que era, en mi opinión, el mejor investigador que hay en tierra plana, no me importa en qué lengua. Así que nada, ahora que lo vi, que un poco frágil, vi que no volvía, me di cuenta, ¿no? Y dije, bueno, voy a hablar de aquella primera fragilidad que yo sentí que había, pero que bueno, que me engañaba, y nada, con esa inspiración me subí al escenario, pero nada. Y nada más. Muchísimas gracias. Tengo como 2 chistes más, pero son igual de malos. Bueno, quiero aprovechar a presentar a un amigo que se llama Alfio Basile. Creo que es un buen momento de escenario para Alfio Basile, porque para nosotros ¿salió? ¿Se fue? Bueno, ¿saben qué? Alfio, ¿por qué lo presento? Porque nosotros acá estamos como en un pantano, el agua, no digo hasta acá, estábamos acá, pero entre todos acá, los terraplanistas, Pachamama, Pla, los hermanos Varela, nos bajaron un poquito el agua, ahora respiramos un poco más tranquilos. Pero creo que van a ser personas que tienen ya proyección mediática, los que nos ayuden a respirar un poquito más
Y bueno, lo teníamos a Aldo Basile, que es una especie de celebrity argentina, por el hecho de que es el hijo de una personalidad muy importante, ¿no? Y está acá, nos está acompañando, ha estado compartiendo en la casa de Jordi con nosotros todos los días, y simplemente es uno más de nosotros, pero claro, visto desde afuera, por supuesto que, digamos, es una persona que tiene un peso específico, real, que, digamos, sale, pisa la calle y la gente lo reconoce. Y ese tipo de incorporaciones a nuestro equipo me parece que van a ser de mucha importancia, por eso lo reconozco y lo celebro, pero bueno, no era el momento de hacerlo. Está oscuro. Te lo decimos. Bueno. Lo sabrán. Gracias, muchachos. Gracias a Te pasó un par de minutos, Ricardo, pero te lo perdonamos. Bueno, nada, Iru se está recuperando un poquito, que venimos sin comer de todo el día. Ha sido, digamos, bueno, preparando todo los últimos días y hoy hemos venido del tirón. Y bueno, ahora se recupera enseguida y acabará su exposición enseguida. Nosotros hoy queríamos hablar sobre el tiempo, ¿no? Un poco sobre el cielo, los movimientos y hacer una aproximación a ello. Para nosotros el tiempo es algo muy importante y es la medición de los movimientos que encontramos en el cielo, en nuestra bóveda celeste. El tiempo para nosotros nos dice muchas cosas, nos ubica en la gran rueda del tiempo, nos orienta aquí en este plano donde estamos viviendo y nos indica un poco también su forma circular, ¿no? Porque en el cielo todos los movimientos que vemos siempre son circulares. Entonces hoy veníamos un poco a exponer esto y a dar a conocer cómo lo vemos nosotros. Así que el tiempo no es solo un concepto, como decimos, sino que es algo muy importante, por múltiples razones, como vamos a ir viendo ahora, ¿no? Que nos conectan con esa gran creación y con nosotros mismos también. Entonces, todo, como decía Nikola Tesla, todo es energía, vibración y frecuencia. Y todo se propaga en forma de onda, la luz también, que es el espectro del electromagnetismo, ¿no? Y aquí encontramos una gran diferencia con el concepto de tiempo lineal que nos han introducido a todos desde pequeños en el cerebro, con aquel Big Bang, con aquella explosión que ahí inició todo y se forma un tiempo lineal. Y claro, avalado con la teoría de la evolución del conocido Darwin, ¿no? Entonces, por un lado también tenemos al Big Bang, que bueno, no lo pueden demostrar nunca, ¿no? Ni lo van a demostrar, pero vemos que detrás del Big Bang estaba el jesuita George Lamet, y vemos también que detrás de Darwin pues hemos ido investigando y nos hemos dado cuenta que están los mismos también, ¿no? El abuelo de Julian Huxley, el que fundó la ONU, era uno de los grandes... La UNESCO, perdón, que es la parte de la educación y la ciencia. Su abuelo ya le llamaban el bulldog de Darwin, por apoyar toda esa teoría de su amigo. Entonces, oficialmente, también hay discrepancias en la ciencia, ¿no? Existe el tiempo mecánico, que es un tiempo absoluto, e igual para todos. También tenemos el tiempo relativista, que nos dicen que depende del observador y también de su movimiento. Y por último ya también tenemos el tiempo cuántico, que hasta nos lo doblan y lo retuercen como quieren. Entonces vemos que todo en la creación se propaga en forma de onda, como decíamos. Aquí tenemos una onda senoidal y sus características es que tiene una frecuencia, que es cada cuánto se repite un evento para volver a empezar. Ocupa una amplitud, que es los límites por los que se desplaza esa onda, y también tiene una línea media de ecualización, ¿no? Todo esto lo encontramos en los ciclos, en el cielo también, en todos los movimientos. Entonces el tiempo ¿cómo podemos medir el tiempo, no? Tenemos al Sol. A mí ese Sol me hubiera gustado, lo hubiera enseñado en el colegio. Sí, desde luego, porque el Sol en forma de llamaradas solares, cuando uno después lo ve con telescopios, no es lo mismo. Entonces el tiempo podemos medirlo a través del Sol, de la Luna y también a través del Sol o de la Luna respecto de las estrellas que quedan de fondo, ¿no? En el firmamento. Toda la vida se han utilizado aparatos de medición ya muy antiguos, como por ejemplo el gnomon o el astrolabio, el sextante, todos ellos basados en un plano, evidentemente. Aquí tenemos lo que es el analema solar, que es la fotografía del Sol.
desde el mismo lugar, todos los días del año, a la misma hora. Vemos cómo forma el dibujo este de lemniscata que le llaman, que es una forma de 8, más delgadito arriba y más amplio abajo, si bien en el llamado hemisferio sur se invierte, para nosotros totalmente por perspectiva. Entonces tenemos hasta relojes solares. Este de aquí abajo a la izquierda es un reloj solar que está aquí en Barcelona, con forma de analema también. Esto del medio sería lo que entendemos como el recorrido del Sol, en el que cuando está más al sur hace un recorrido más amplio y va extendiendo y cerrando ese círculo hasta que alcanza el solsticio de invierno. Curiosamente, la Luna, bueno, aquí me olvidé decir que hablando de la onda senoidal, perdón, el Sol tiene una frecuencia que sería la de un año, tiene una amplitud que se traslada de trópico de Cáncer a trópico de Capricornio y tiene una línea media también que sería la línea del Ecuador. Entonces tenemos la Luna también, que se traslada también por ese mismo camino que el Sol, de trópico a trópico, si bien su frecuencia en cuanto a fases lunares tenemos entre 12 y 13 al año, ¿no? Tarda un poquito más de 27 días. Y aquí una pequeña reflexión en cuanto al Sol y a la Luna, que si bien nos dicen oficialmente que la Luna nos da vueltas a nosotros y forma ese 8, esa lemniscata, pero por otro lado nos dicen que somos nosotros los que les damos la vuelta al Sol y vemos que se forma el mismo dibujo de 8. Entonces no será más, dijéramos, más normal el pensar, ¿no? que los dos nos dan vueltas a nosotros mismos y forman el mismo dibujo cuando los fotografiamos. Ya sé que ellos lo cuadran todo oficialmente y nos hacen creer lo que nos hacen creer, pero lo lógico es pensar que son ambos, que además es como lo percibimos, los que nos dan vueltas a nosotros. Y bien, siguiendo con las repeticiones, con ese ciclo circular de los movimientos del cielo, por ejemplo, en la Luna tenemos el ciclo sideral, que es de 27,3 días, que es el tiempo que tarda la Luna en volver al mismo lugar que vemos nosotros respecto de una misma estrella, ¿no? Visto desde la Tierra. Por otro lado tenemos el ciclo sinódico, que es de 29,53 días, que sería la Luna, el tiempo que tarda respecto al Sol en posicionarse. Son las fases lunares completas. Esto es muy importante de entender, la diferencia entre el ciclo sideral, que sería respecto al fondo de pantalla, y el ciclo sinódico, que es respecto del Sol. Hay que tener muy en cuenta esto para luego, ya que la ola no nos la creemos más, lo que intentamos es preguntarnos cómo puede ser alguna otra alternativa, ya sea fijándonos nosotros mismos en los movimientos que vemos o yendo a beber de las fuentes de los antiguos, ¿no? Entonces, diferencia importante entre el sideral, que es fondo de estrellas o fondo de pantalla para entendernos, y el sinódico, ¿vale? Como luego explicaremos, las velocidades de las estrellas en principio son las que van más rápido, girando alrededor nuestro, y el Sol lo hace un poquito más lento. Por eso el ciclo sinódico es de 29 días, obviamente, y el sideral es un poquito menos de días, porque va más rápida respecto de esas estrellas. Siguiendo con los ciclos de la Luna, también encontramos el ciclo metónico, que nos dice que cada 235 ciclos sinódicos, los de las fases de la Luna, equivalen justo a 19 años y 2 horas de diferencia. Y también el gran ciclo de Saros, ya de la época de los babilonios, que es el que nos marca los ciclos de eclipses y nos dice que cada 223 ciclos sinódicos, nuevamente los de las fases lunares, ocurren 84 eclipses. Así que no únicamente le pertenece a la NASA el poder decir cuándo toca un eclipse, ya en la época de los babilonios y caldeos era bien conocido este ciclo, porque todo se repite y se basa en la observación. Aquí tenemos el mecanismo de Anticitera, ya oficialmente del siglo II a.C., aunque seguramente es mucho más anterior, evidentemente. En esa época, evidentemente, también eran geocentristas y la gran mayoría creían y pensaban, y así lo razonaban, que la Tierra era plana, ¿no? Mencionar al gran Tales de Mileto, uno de los 7 grandes sabios. Este mecanismo, que tal vez sea el ordenador, dicen, más antiguo, podrías predecir con él todos los movimientos celestiales, tanto del Sol, de la Luna, como el resto de los llamados planetas. Está compuesto de 27 ruedas y, curiosamente, que una de esas ruedas, aquí lo podemos ver, tenga 223 muescas, ¿no? Lo que nos indica claramente que conocían ese ciclo de Saros para medir los eclipses. Y también otra de las ruedas tiene 235 muescas, que nos recuerda a ese ciclo metónico del que hablábamos también. Así que antiguamente, con la simple observación y sin
sin llegar a la Luna y tantas modernidades, pero podían predecir igual o mejor todo lo que nos ocurre a nuestro alrededor. Y así llegamos a las dos formas que nos dicen que tenemos de medir el tiempo, que uno sería el día sideral, que son casi 4 minutos menos que de 24 horas, que sería el día solar medio. El día oficialmente nunca dura lo mismo, evidentemente también nos dicen en el sistema heliocéntrico que el Sol, que el Sol tiene más o menos minutos en nuestros días, según el afelio y el perihelio de la Tierra, según la inclinación, y por eso determinan el día medio, de promedio, en 24 horas, que es lo que utilizamos todos en nuestros relojes, ¿no? Entonces la gran diferencia, como decíamos, es el día sideral relacionado con lo de antes, que es sideral porque están relacionadas estrellas. Tardamos 23 horas 56 minutos y 4 segundos en ver la misma estrella desde nuestra posición. En cambio el Sol tarda un poquito más. Esta gran diferencia es muy importante para entender la precesión equinoccial de la que siempre hablamos y cómo lo entendemos nosotros, ¿no? Porque el Sol se va retrasando y pierde casi 1 grado por día respecto a las estrellas de ese fondo del firmamento, lo cual lleva a que cada 30 días aproximadamente entre en una nueva constelación del zodiaco. Porque el Sol y la Luna siempre, y los planetas, si bien hacen movimientos retrógrados, pero siempre siguen el mismo camino, la misma autopista, que es la constelación del zodiaco. Por ello siempre todos los antiguos les han dado tanta importancia, ¿no? Incluso les pusieron nombres, seguramente por ello, nombres de animales, de ahí el camino del zodiaco, para que fuera mucho más fácil a las siguientes generaciones transmitir ese gran conocimiento. Entonces tenemos que, gracias a este retraso del Sol, de casi 4 minutos cada día, el Sol a lo largo del año ha podido pasar por las 12 constelaciones del zodiaco. Aquí tenemos una lámina nuestra así hecha a mano, pero ya creo que es bastante representativa para poder ver que abajo tenemos un observador mirando al cielo a una determinada hora y podríamos ver el Sol en línea con una misma estrella, dijéramos en este caso de Aries, ¿no? Por poner. 24 horas después, lo que hablábamos, 24 horas después estará el Sol encima de nuestro, pero la constelación de Aries ya pasó por allí, casi 4 minutos antes. De tal modo que a otras 24 horas volveremos a tener el Sol encima de nosotros, pero aquella estrella de Aries ya era 8 minutos que pasó por encima de nosotros. Y así progresivamente, y al cabo de 30 días ya el Sol lo tendremos en una nueva constelación, porque la constelación de Aries, que era la de antes, ya quedó muy atrás. Con un simple planisferio podemos medir todos estos movimientos y podemos darnos cuenta que el Sol viaja siempre por el camino del zodiaco, que siempre vemos las mismas estrellas, cómo se va retrasando esos 4 minutos el Sol y cómo nada varía a lo largo del tiempo, ¿no? Es curioso el planisferio, el que nosotros siempre recomendamos porque es muy fácil de usar y para acercarse a lo que son los movimientos del cielo y a su observación es altamente recomendable y además de económico. Aquí tenemos una pequeñita lámina a la derecha donde vemos, es una imagen tomada de una aplicación de móvil, pero ya se ve ese camino del zodiaco. Podemos ver que por ahí está Venus, Mercurio, Júpiter, la Luna, el Sol, todos pasan por ese mismo camino del zodiaco sin variar ese camino nunca, ¿no? Esto es porque oficialmente estamos en el mismo plano que el Sol. Todos están de alguna manera gravitacionalmente increíble manifestándose en la misma línea de los ojos. Sí, es curioso. Y bueno, la lámina de la izquierda todo iría en sentido horario hacia la derecha y los planetas y el Sol y la Luna se irían retrasando y quedando en la constelación de la izquierda, en este caso, en la de atrás, como explicábamos antes. Para explicar la precesión equinoccial, sobre todo hay que diferenciar entre constelación y signo, porque la constelación la marcan las estrellas en el cielo. Una constelación es una unión de estrellas, podemos hacer tantas cuantas queramos. Si bien lo que hablábamos antes, que los antiguos, como se dieron cuenta que el Sol, la Luna y los planetas pasaban siempre por las mismas, decidieron ponerle esos nombres para hacerlo todo mucho más fácil. Así que la constelación está relacionado con estrellas del firmamento. En cambio, signos zodiacales lo marcan las fechas del año de nuestro año solar. Las fechas de nuestro año solar son fijas y jamás cambian. Lo que ocurre es que hace unos 2000 años todavía coincidía el signo con la constelación, que lleva su mismo nombre. Pero debido al retraso de ese Sol de casi 4 minutos cada día, que le lleva a lo largo del año a recorrerlas todas,
también le lleva que el día del equinoccio de primavera, que es el punto vernal, el que toman de Nerida, esté prácticamente se retrasa un grado cada 72 años de la constelación. Entonces eso provoca una descorrelación entre signo y constelación y nos lleva que cada 2160 años entonces el Sol entre en una nueva constelación ese mismo día del equinoccio de primavera. Esto sería lo que llamaban antiguamente una era, aunque ahora también le siguen llamando.